Muy buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 21 minutos correspondientes a la sesión del miércoles 4 de marzo 2026. Como cada miércoles vamos a realizar nuestra habitual actualización de uno de los sectores del mercado español y hoy le toca el turno de nuevo y con rigurosa actualidad por todos los eventos geopolíticos que estamos viviendo en los últimos días al sector de petróleo y energía, el cual tenemos en pantalla con datos semanales, es decir, cada una de las velas que estamos viendo representados en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución del sector bajo estudio desde la apertura del lunes hasta el cierre del viernes de esa misma semana. Por tanto, obtenemos un mayor contexto o perspectiva de la situación del sector, ubicación actual y, por tanto, posibles escenarios que deberíamos plantear o considerar en el sector petróleo y energía, del mercado español. Comenzamos por tanto con un análisis chartista del propio índice sectorial, el cual cotiza actualmente en los 2.700 puntos, un sector que tal y como podemos ver en pantalla, y esto es un dato muy objetivo, no hay prácticamente duda alguna de que estamos ante un sector fuertemente alcista en el largo plazo, medio y largo plazo, y por tanto en un sector líder actualmente en el mercado español. Y es que, como podemos ver en el indicador de la parte inferior, en la ventana inferior, esa fuerza relativa de Mansfield comparado este sector con el IBEX 35, podemos apreciar y concluir que es un sector líder, está por encima de cero y por tanto es un sector que tiene un mejor rendimiento o comportamiento durante las últimas 52 semanas en el largo plazo respecto al comportamiento del selectivo de referencia bursátil del mercado español. Un sector que presenta una gran estructura, fortaleza alcista, un dominio claro de la demanda o de las compras y que por tanto cualquier corrección que pudiera desarrollarse, esta la clasificaríamos como una corrección terciaria o de corto plazo dentro de un contexto alcista de medio y de largo plazo. Y con esta conclusión podemos plantear que las correcciones, en el caso de producirse, las consideraríamos como potenciales oportunidades de compra, puesto que no estarían alterando la fuerte estructura creciente de fondo. Y este escenario correctivo de corto plazo no deberíamos obviarlo, puesto que las lecturas que estamos obteniendo actualmente del sector petróleo y energía del mercado español está sugiriendo el desarrollo y la posible confirmación de un patrón envolvente bajista con datos semanales. Patrón que confirmaríamos con un cierre semanal por debajo de la apertura de la anterior vela semanal, es decir, por debajo de los 2.714 puntos. Quédense con esa cota porque si el índice sectorial bajo estudio cierra la semana por debajo de los 2.714,20 puntos, confirmaríamos ese patrón de envolvente bajista y por ende podríamos establecer como un contexto altamente probable de cara a las siguientes semanas en el índice sectorial bajo estudio, correcciones en el corto plazo, correcciones que insistimos no sufrirían o no alterarían la vigencia de la estructura creciente hasta que el precio no nos demostrase lo contrario, y no nos demostraría lo contrario hasta que no tuviéramos cierres semanales por debajo de este último mínimo creciente. Concretamente nos referimos a esa zona aproximadamente de los 2.480 puntos aproximadamente, por redondear esa cifra. Por ende, estaríamos planteando correcciones de muy corto plazo sin alterar estructuras crecientes de medio y de largo plazo, y las correcciones en un sector a día de hoy líder y con una fuerte estructura creciente deben seguir siendo tomadas como claras oportunidades de compra cuando así tengamos justificación, argumentos para plantear nuevas posiciones largas o de compra tanto en el sector como en las compañías que a día de hoy forman parte del sector bajo estudio. Y precisamente en este punto vemos cómo si aplicamos a esas compañías nuestras valoraciones técnicas, nuestros filtros de fortaleza tendencial aplicados al medio y a largo plazo, podemos apreciar claramente cómo el color verde predomina de manera incuestionable, es decir, la fortaleza, la demanda o las compras están extendidas en la mayoría de las compañías del sector petróleo y energía español. Únicamente un puñado de compañías están nadando a contracorriente. Hablaríamos de Redella,
que podríamos calificar como neutral en el medio y en el largo plazo, o mejor dicho, a colación, ¿no?, de la estructura de medio y largo plazo, podríamos calificarla como neutral, tal y como podemos ver de manera totalmente objetiva. Acciona Energías Renovables, una compañía que podemos clasificar de débil, por tanto no está teniendo el control de las compras o de la demanda. O Audax, que es actualmente la compañía con peor valoración cuantitativa, que podemos calificar de muy débil, es decir, lejos de tener el control las compras, tienen el control la oferta, las ventas, y por tanto desarrolla una fuerte estructura bajista. En estas compañías las correcciones no las veríamos como una oportunidad de compra, porque lo que estamos viendo es que la tendencia de fondo, la marea de fondo, no es positiva. Estaríamos viendo un mayor debilitamiento del inicialmente planteado. Pero en el resto de compañías que a día de hoy cotizan fuertes o muy fuertes, posibles retrocesos sí son tomados como oportunidad o potencial oportunidad de compra, puesto que la marea de fondo, las estructuras de medio y largo plazo sí están dominadas por las compras. Y esto lo podemos ver de manera mucho más clara si atendemos a la evolución de las compañías bajo estudio, a las cuales le vamos a aplicar un análisis chartista, lectura de precio, y análisis técnico, lectura de sus respectivos indicadores. Y como siempre lo hacemos con datos semanales para obtener esa perspectiva, ese contexto de dónde venimos, dónde estamos y dónde podemos ir, ¿no? Comenzamos como siempre por orden alfabético, y en pantalla tenemos con datos semanales la evolución de Acciona Energías Renovables. Compañía que cotiza en torno a los 20,82 euros por acción, y compañía que, tal y como podemos apreciar en pantalla, consolida por debajo de su media móvil simple de 30 semanas, la cual tenemos identificada con color magenta en el gráfico adjunto, y una semana que vuelve a marcar un nuevo mínimo, concretamente un mínimo en la cota, como podemos apreciar, de los 19,51 puntos, 19,51 euros por acción. A partir de aquí parece que intenta aparecer el dinero, aparecer ese punto de inflexión en favor de las compras, pero de momento es totalmente insuficiente. Y no comenzaremos a ver mínimas señales de cierta contundencia por parte de las compras en el muy corto plazo, hasta que no veamos o asistamos a cierres semanales por encima tanto de el último máximo decreciente, los 22,56, así como por encima de su propia media móvil simple de 30 semanas que hemos hecho mención anteriormente. Y aún así, en un contexto, como hemos visto anteriormente, de dudas en términos cuantitativos, seguiríamos considerándolo un movimiento que requeriría de más desarrollo, de más tendencia alcista, de más presión de las compras, para que impacte de manera más contundente en las valoraciones cuantitativas, y entonces tengamos más argumentos totalmente objetivos para trabajar posibles posiciones largas o de compra en Acciona Energías Renovables, porque esos indicadores tendenciales buscan eso, tendencia, buscan fortaleza, la cual actualmente Acciona Energías Renovables parece que no está teniendo, y por tanto, mientras no veamos superaciones, cierres semanales por encima de esos 22,56, debemos seguir manteniendo un sesgo defensivo y por ende priorizar perforación de soportes, siendo un cierre semanal por debajo de los 19,83 una oportunidad para las ventas para actualizar nuevamente objetivos bajistas, en este caso los 18,17 euros por acción. Audax Renovables podemos ver en pantalla cotizando en los 1,244, marcando nuevos mínimos, y de esto estamos viendo cómo extiende en tiempo y forma el proceso fuertemente bajista primario o de largo plazo, y es que parte desde los máximos del año 2024. En este contexto, cualquier rebote alcista que pudiera desarrollarse en próximas semanas, deberíamos de ser muy cautos a la hora de valorarlo. A nivel cuantitativo es una compañía muy débil, a nivel chartista es una compañía muy débil que sigue marcando nuevos mínimos, y en este contexto lo que podemos y debemos priorizar es la extensión del mantenimiento en tiempo y forma del proceso bajista, cuyo próximo objetivo sería el mínimo de los 1,174 euros por acción, siendo un cierre semanal por debajo de esta referencia otra nueva oportunidad para las ventas para actualizar nuevos objetivos bajistas, concretamente la cota de los 1,028 euros por acción. Avanzamos con Ecoener, que cotiza en los 4,90 euros por acción, compañía que sigue próxima a esa zona, ese área de techo o resistencia tan importante, comprendida en torno a los 5,26 y los 5,14
euros por acción, y en un contexto en el que el precio permanece por encima de la directriz creciente primaria o de muy largo plazo, la que parte desde los mínimos del año 2023, debemos seguir manteniendo una actitud constructiva. De hecho, la pendiente de la media móvil simple de 30 semanas presenta una clara tendencia positiva y por ende no hay argumentación o justificación sólida en términos chartistas y en términos técnicos que nos hagan pensar lo contrario. Entendemos que lo más probable para el activo bajo estudio sigue siendo desarrollar cierres semanales por encima de los 5,26, movimiento escenario que permitiría reactivar en tiempo y forma el proceso alcista de fondo en el activo, siendo su próximo objetivo la cota de los 5,72 euros por acción. Continuamos con Enagas, que cotiza en los 14,61 euros por acción, activo que se está frenando en las últimas semanas y con mayor contundencia durante la presente semana a partir de zonas de techos o resistencias, las cuales se proyectan desde los máximos de mayo del año 2022, concretamente la cota de los 15,32 euros por acción. De hecho, durante la presente semana hemos marcado una dilatación alcista, una extensión, marcando un nuevo máximo en los 15,465 euros. Por tanto, esta sería nuestra zona o área de techos o resistencias a vigilar en el corto o medio plazo, y de momento la corrección, como pueden apreciar, no altera de manera significativa la estructura alcista de fondo. Por tanto, posibles recortes que clasificamos dentro de una estructura alcista, un activo muy fuerte como hemos visto anteriormente en términos cuantitativos. Aquí sí, los recortes siguen siendo a día de hoy potenciales oportunidades para plantear nuevas posiciones largas o de compra hasta que no veamos perforación de soportes, y en este caso la perforación de la directriz creciente primaria o de largo plazo que parte desde los mínimos de finales del año 2024. Endesa cotizando en los 33,35 euros, recientemente marcando nuevos máximos anuales, una estructura de máximos y mínimos crecientes y un precio que sigue consolidando desde hace ya muchas semanas por encima de su media móvil simple de 30 semanas, ¿no?, que tenemos identificada en color magenta. Por tanto, aquí también mantenemos una actitud constructiva, una actitud favorable a la continuidad en tiempo y forma del dominio de las compras, puesto que no tenemos ningún tipo de justificación de lo contrario, y seguirá siendo así hasta que no veamos perforaciones de la directriz creciente acelerada, es decir, que presenta una pendiente más acusada al alza, como sería la que parte desde los mínimos de principios de abril 2025, así como la perforación de los mínimos o últimos mínimos crecientes más importantes, los cuales quedan perfectamente proyectados en torno a los 29,52 euros por acción. Mientras esto suceda, realmente no tendremos movimientos especialmente destacables en lo que al medio y largo plazo se refiere, y todo lo que sea una corrección a corto plazo en próximas semanas la seguiríamos clasificando dentro de una clara estructura creciente de fondo. Avanzamos con Grenergy, que cotiza en los 103 euros por acción. Recientemente cumplió con el objetivo mínimo de ascenso teórico con el que veníamos trabajando. Recordamos los 96,2 euros por acción, y de este modo estamos viendo cómo el activo también registraba recientemente nuevos máximos anuales en un contexto fuertemente alcista. Aquí de nuevo no hace falta mucha más valoración, está claro la situación técnica. Tras un fortísimo movimiento alcista, las correcciones las clasificaríamos dentro de tendencias fuertemente ancladas en favor de las compras, y por ende las correcciones serían muy bienvenidas, puesto que permitirían purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en gráficos semanales, como podemos ver en el MACD ajustado por la volatilidad, y de este modo entenderíamos que las correcciones no deberían alterar la vigencia de sus estructuras fuertemente alcistas. Por tanto, entendemos que la situación, insistimos, sigue siendo muy favorable en lo que al medio y largo plazo, es decir, de cara a los próximos meses / trimestres, se refiere. Continuamos con Iberdrola, que cotiza en los 19,39. En las últimas semanas está mostrando cierto signo o señales de posible agotamiento. Asistimos a un repunte en los niveles de volatilidad, lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD ajustado por volatilidad. Además activando recientemente durante esta misma semana nuevos cortes descendentes, y por tanto entendemos que estamos ante señales de posible techo terciario o de corto plazo, pero tampoco lo vemos como algo especialmente problemático, puesto que la tendencia sigue siendo fuertemente alcista, como podemos ver desde el año 2023,
y de este modo entendemos que las correcciones las clasificaríamos dentro de un fuerte proceso alcista. De hecho, insistimos, la corrección podría plantear ataques o alcanzar la media móvil simple de 30 semanas, la cual pues se sitúa actualmente muy cerca de los 17,75 euros por acción, que es el equivalente al 50 o al retroceso proporcional del 50% de Fibonacci del último proceso alcista más importante, el cual se llevó a cabo desde más o menos mitad del mes de septiembre 2025. Correcciones, por tanto, que pueden desarrollarse, que serían totalmente proporcionales y, por ende, una situación de oportunidad de plantear nuevas posiciones largas o de compra en el activo bajo estudio. Naturgy cotizando los 24,88, activo que también permanece por encima de soportes importantes como son la directriz creciente que parte desde principios del año 2024, por tanto una directriz primaria o de largo plazo, así como por encima del mínimo relativo de los 24,30 euros por acción. Cierres semanales por debajo de ambas referencias, por debajo de ambos soportes, evidentemente nos estaría denotando una situación más complicada, de mayor deterioro o mayor debilidad de la inicialmente planteada, lo cual podría llevar a atacar zonas o áreas de relevancia técnica. Recuerden, planteamos o identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos o resistencias, ahora potenciales suelos o soportes, la cual queda perfectamente proyectada en torno a los 22,54 y los 22,28 euros por acción. Así que muy atentos en próximas semanas a cierres por debajo de los 24,30, lo cual podría desencadenar mayores recortes que podrían poner en jaque la estructura de medio plazo en el activo bajo estudio. Redella cotizando los 14,93, activo que, como podemos apreciar en pantalla, viene desarrollando desde hace ya varias semanas, incluso meses, señales que invitan a cierta cautela, ¿no? Señales que permiten desarrollar una tendencia bajista, fuertemente bajista, en la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas, una estructura de máximos y mínimos decrecientes y recientemente perforando, consolidando incluso varias semanas por debajo de la gran directriz estructural alcista que partía desde los mínimos de marzo del año 2020 tras la caída del COVID-19. Bueno, pues esta situación invita a mantener la prudencia hasta que no veamos como mínimo la superación de este último máximo relativo, concretamente los 16,52, y superar la directriz bajista que parte desde los máximos de marzo-abril del año 2025. Por tanto, hablamos ya de directrices que prácticamente podríamos considerar primarias o de largo plazo. Hasta que esto no suceda, seguimos siendo cautos en el corto plazo por parte de Redella. Continuamos con Repsol cotizando los 20,26, desde luego una de las grandes beneficiarias, ¿no?, de todo lo sucedido en las últimas semanas, y podemos apreciar cómo el precio sigue avanzando posiciones, sigue sin desarrollar ningún tipo de corte descendente por parte del MACD semanal, y de este modo seguimos considerando como contexto altamente probable que la cotización de Repsol logre alcanzar el objetivo mínimo de ascenso teórico con el que, recuerden, veníamos trabajando desde hace ya bastantes semanas, es decir, tras cumplir la cota de los 22,30 euros por acción, y este objetivo obteníamos al proyectar, o se confirmaba, ¿no?, o se activaba, mejor dicho, con la superación de los 14 euros por acción, cota que simultáneamente trabajaba o funcionaba como la banda superior de un importante proceso lateral que se desarrollaba desde marzo del año 2022 hasta septiembre del año 2025. Movimiento muy fuerte, muy vertical, insistimos, de momento lo más probable es que continúe registrando estos avances, puesto que a nivel chartista y técnico no tenemos evidencia de lo contrario, y seguiremos sin tener evidencia de lo contrario hasta que no veamos cierres semanales por debajo del gap hueco alcista abierto precisamente esta misma semana tras los acontecimientos geopolíticos del fin de semana, concretamente por debajo de los 19,015. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esa referencia, de esa cota, no tendremos absolutamente nada con lo que trabajar, algún tipo de corrección terciaria o de corto plazo. Y en el caso de producirse, insistimos, esta la seguiríamos considerándola como una potencial oportunidad de compra cuando así lo presente o lo genere el precio. Y terminamos con Solaria, que cotiza en los 19,645, activo que sigue permaneciendo por encima tanto de la directriz creciente
de fondo como por encima del último mínimo creciente más importante, el cual identificamos en la cota de los 16,47,5 euros por acción, y por ende el precio recientemente viene de estancarse en área de techo resistencia, los 24,65, pero de momento entendemos que es un movimiento puntual, la estructura no cambia, no se ve alterada, y por ende mientras el precio no perfore tanto directriz como los 16,4775, no tenemos señales, argumentación sólida y objetiva con la que trabajar un cambio de sentimiento por parte de los inversores. Por tanto, mientras esto no suceda, seguimos considerando como contexto más probable que Solaria logre seguir manteniendo el ataque, la vigencia o el ataque vivo a los 24,65 euros por acción, lo cual reactivaría en tiempo y forma el proceso fuertemente alcista desarrollado durante gran parte del año 2025 y que permitiría, insistimos, plantear nuevos objetivos alcistas rumbo a la zona de los 31,06 euros por acción. Hasta aquí terminamos el repaso de uno de los sectores líderes del mercado español y desde luego uno de los sectores que a día de hoy más titulares, más movimientos se están presentando tras los últimos acontecimientos geopolíticos del fin de semana. Como siempre, muy agradecido por el tiempo que han dedicado a este video análisis, espero haberles aportado valor añadido y nos vemos en próximos vídeos análisis sectoriales del mercado español.